Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo cuarto del tiempo de Pascua, llamado el Domingo del Buen Pastor, porque en el Santo Evangelio del apóstol Juan se nos relata estas pequeñas palabras de Jesús llenas de contenido, especialmente ahora que acabamos de recibir en la iglesia a nuestro pastor, el romano pontífice, el Papa León. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy la vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tenemos todos un solo buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Él es el buen pastor que guía nuestras almas, nos muestra el camino y nos hace ser fieles al Evangelio. Pero quiso el Señor fundamentar la iglesia sobre Pedro y los apóstoles. Y sobre todo puso en Pedro la unidad, la comunión que hace que todos nosotros vivamos en la fe de la iglesia. Por eso esta semana con expectación hemos recibido y con mucha alegría la elección que los señores cardenales han hecho de un hombre igual que todos nosotros, revestido seguramente de muchos elementos que ellos han tenido en cuenta para guiar la iglesia en estos momentos. Ese hombre que hoy día toma el nombre de León XIV, el Papa León, es el fundamento de la unidad y de la visible de la Iglesia Católica. Todos nosotros católicos, pastores y fieles, vivimos en comunión con Él y estamos ahora observando, escuchando, viendo sus enseñanzas, sus actitudes. Este es el milagro maravilloso de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Un grupo de hombres de todas partes del mundo se reúnen y en un poco de tiempo, en prácticamente unas horas, deciden quién puede ser aquel que pueda conducir la iglesia en estos tiempos y que pueda aportar al mundo los bienes que necesitamos para vivir en paz, en comunión, en alegría, para hacer un mundo mejor donde todos tengan un lugar y haya un lugar para cada uno, donde no haya exclusiones. Hemos visto asombrados cómo al abrirse esa gran puerta central de la Basílica Vaticana ha aparecido un hombre silencioso, meditativo, que después de un tiempo de silencio nos ha hablado, y nos ha hablado de comunión, de unidad, de seguir a Jesucristo, del Evangelio. Y en los días posteriores ha empezado ya a desarrollar lo que se llama el ministerio de Petrino, el ministerio de Pedro, tan necesario para cada uno de nosotros. Y ha insistido en la santidad de vida, ha insistido en no tener temor ante las dificultades, ha insistido en la necesidad de anunciar al mundo, un mundo que, como ha dicho en estos días, rechaza muchas veces el Evangelio, esta verdad que es la que salva. Por eso en la iglesia hay una enorme alegría. Por eso en la iglesia hay un enorme gozo, un gozo espiritual, en el cual agradecemos a Dios que nos haya traído de nuevo a nosotros a Pedro. Se fue Francisco, que fue Pedro durante 12 años. Nos enseñó muchas cosas, nos hizo caminar en el bien, nos abrió perspectivas nuevas, nos hizo abrirnos y hacer que la iglesia retomara, por así decirlo, su caminar hacia el mundo, para atraer el mundo hacia Jesucristo. Y ahora, cuando Él ha partido, cuando con dolor hemos despedido sus restos allá en la Ciudad del Vaticano, ha suscitado entre nosotros un nuevo Pedro. Y por eso, más allá de todas las disquisiciones y evaluaciones que el mundo hace, lo que tenemos que ver nosotros es la misericordia de Dios que nunca deja sola a su iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.
El único pastor es Jesucristo, pero ha querido establecer estas mediaciones. Y una de ellas es la muy importante y esencial en la vida de la Iglesia, es el primado de Pedro. Todos unidos con Pedro constituimos la Iglesia católica fundada por Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este día también es un día muy importante porque se celebra la Jornada Mundial por las Vocaciones. La Iglesia necesita pastores. Hoy en el Ángelus, el primer Ángelus que nos ha enviado el Papa León, ha vuelto a insistir en la necesidad de no tener miedo y ha instado a nuestros jóvenes a abrir su corazón para seguir al Señor de más cerca. También en nuestra diócesis tenemos el jubileo de los seminaristas, que con la gracia de Dios en nuestra diócesis de San Bernardo son abundantes y esperamos que sean muchos más. Estos momentos que vivimos son momentos de gran gracia, de mucha fuerza de Dios para el mundo. Hemos visto cosas asombrosas de cómo poco a poco los conflictos parece que empiezan ya a disminuir. Se ha establecido ya una paz entre países que están en guerra de muchos años. Se ha establecido también caminos para terminar con los conflictos en Europa y en Medio Oriente. Y poco a poco el Señor va actuando en su iglesia y en el mundo. Vamos a pedir hoy día, queridos hermanos, en este domingo del Buen Pastor, por dos cosas esenciales. Primero, por la persona e intenciones del Papa León, nuestro Papa, nuestro pastor. Y después, que el Señor quiere enviar a la Santa Iglesia muchas vocaciones, especialmente sacerdotales, porque la Iglesia vive de la Eucaristía y sin sacerdocio no hay Eucaristía, y el sacerdocio es necesario para hacer esta mediación, para llevar el Evangelio al mundo. Y lo vamos a pedir siguiendo el ejemplo que nos ha dado ayer el Papa León, encargándoselo o encomendándoselo a la Madre del Buen Consejo. El Papa León es un hijo de San Agustín, aquel gran padre de la Iglesia en los primeros siglos, que escribió y alumbró la fe católica en los inicios del cristianismo. Y ese Papa ese santo tenía entre sus grandes objetivos la comunión y la unidad. Y el Papa León ha querido también decirnos en estas primeras horas de su pontificado que él será un factor de unión y de comunión, de unidad y de comunión, que será un hombre, como dice precisamente como se traduce el título que tiene, romano pontífice, el que establece puentes, el que busca la unidad. En un mundo, en una nación, en un país como el nuestro, también surcado por divisiones, este momento de gracia, este momento que estamos viviendo, es un momento que tenemos que todos aprovechar y dejar de lado las cosas que nos dividen, las cosas que nos alejan, las cosas que algunas veces nos hacen distanciarnos de los demás, para vivir en esa unidad sustancial. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos derecho a vivir en esta tierra, todos tenemos derecho a tener los medios para caminar hacia la santidad. En su reunión con los cardenales, después de la elección, ha vuelto a insistir en este tema. La eficacia de la vida de la Iglesia se funda en la santidad de sus miembros. Pese a nuestra realidad pecadora, todos nosotros tenemos los medios que Cristo nos dejó a través de la Iglesia para ser santos. Queridos hermanos, alegrémonos en este día por este acontecimiento maravilloso que hemos vivido en primera plana, en primer lugar, viéndolo por la televisión, viendo aquella fumata negra y después blanca. Y veamos en todo lo que ha acontecido la acción del Espíritu Santo, que actuó en esos hermanos cardenales para elegir a León y que actúa en todos nosotros para que sepamos elegir en nuestra vida aquello que es mejor, más conveniente para uno, para nuestra familia, para nuestra patria. Que el Señor los bendiga a todos y oremos para que envíe muchas vocaciones a la Santa Iglesia de Dios.